Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Gloria a Dios. Gracias a Dios le damos por un día más, por sus bendiciones, por su fidelidad, por su grande amor para cada uno de nosotros. Gracias, gracias damos a Dios de poder estar un día más delante de estos micrófonos para llevarles hasta su casa la bendita y hermosa palabra de Dios. Vamos a orar para empezar nuestro discipulado del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por este hermoso y maravilloso día, Padre, que has hecho para cada uno de nosotros, Padre. Gracias, 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 Padre Santo, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Padre, porque solamente, mi Dios, por tu misericordia, Padre, porque a ti te plació, Padre, estamos vivos, Padre. Estamos disfrutando este día, Padre Santo. Gracias, gracias por tu amor, mi Dios. Señor, en esta tarde maravillosa, Padre, te doy gracias por cada niño, Padre Santo, por cada radio escucha, mi Dios, que estará atento, Padre Santo, a este discipulado del día de hoy, Padre. Señor, sé tú, Señor, abriendo los oídos, Padre, abriendo los ojos espirituales y los oídos espirituales, Padre, para que ellos puedan entender, comprender, Padre Santo, las bellas palabras, Padre Santo, que dices tú en tu palabra, Padre. Todas esas hermosas promesas, mi Dios, que nos dejaste en tu libro maravilloso, la Biblia. Todas esas hermosas enseñanzas, mi Dios, que dejaste, Padre, para poder ser instruidos en tu palabra, mi Dios. Gracias, maravilloso Dios, por el día tan hermoso, Padre Santo, que les permites, Padre mío, a cada uno, Señor, de los que escucharán, de los que estarán sintonizando su radio, Padre, o las redes sociales, mi Dios, para poder escuchar, mi Dios, tu bendita palabra, Padre, porque es tu palabra, Señor, la que se predica, Señor, la que se habla, Señor, cada miércoles, Señor, y cada semana, mi Dios, porque toda la semana, mi Dios, hay comida espiritual en Radio Jaiz 104.3, Padre. Todos los días hay alimento espiritual para ser alimentados, mi Dios, para ser fortalecidos, Padre. Gracias, gracias, porque nos das esa dicha de compartir, Padre Santo, lo que tú nos has dado, mi Dios, lo que tú nos has dado, Señor. Dice tu palabra, de gracia recibiste, de gracia da. Y nosotros queremos, Padre, poder impartir, Señor, lo mucho que tú nos has dado, Padre. Y también, Señor, mostrarles, Señor, enseñarles, Padre, lo que tu bendito y hermoso libro, Señor, dice, Señor, para cada uno de ellos, Padre. Bendice el tema del día de hoy, Señor. Bendice a cada niño. Bendice cada vida, Padre Santo. Sé tú, Señor, en el hogar de cada una de estas personas, Padre, y por todos aquellos que también, Señor, más adelante lo escucharán, Señor. Que sean bendecidos, que sean fortalecidos, que sean renovados, Padre, por medio de tu hermosa palabra, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, ser un conducto, Señor, un vaso, Padre Santo, un instrumento que tú puedes usar, Padre Santo, para poder llevar tu palabra, Padre Santo. Gracias por ese honor, Padre Santo. Bendice, Señor, este día.
Bendícelo, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo y dame esa gracia, mi Dios, para poder explicar tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios. Bendito seas, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, gracias, Señor. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, queridos niños. Reciban un gran abrazo, un saludo caluroso de parte de la Iglesia de Dios es fiel. ¿Vale? Dios los bendiga. Nuestro tema del día de hoy es el tema número 34 y se llama Bienaventurados los que lloran. Nuestra referencia bíblica se encuentra en Lucas 23, 32 al 56. Nuestro texto para memorizar es Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Referencia bíblica 23, 32 al 56. Y texto para memorizar Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Esa es nuestra tarea para esta semana, queridos niños. ¿Eh? No dejen de leer su porción bíblica, no dejen de aprenderse su texto bíblico. Querido radioescucha, querido niño, no dejen de leer su porción bíblica, no dejen de aprenderse su texto bíblico. ¿Vale? Bueno, nuestro tema del día de hoy empieza así, queridos niños. Esta bienaventuranza, queridos niños, esta bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza se refiere a los que sufren, queridos niños, queridos radioescucha, cuando no pueden hacer el bien que desean, y los que sienten un verdadero arrepentimiento por sus pecados cometidos, por sus faltas cometidas, por lo mal que se han portado. Esos son consolados, esos son benditos por nuestro Señor Jesucristo. No es sufrir por sufrir, queridos niños. No es nada más, ¿verdad? Por sufrir o por sentirse tristes y por cualquier cosa. No, obviamente, ¿verdad? Que vamos a aprender ahorita cosas maravillosas sobre esto, sobre esta bienaventuranza. Aprenderemos que a Dios le interesa nuestro dolor y que bendice a los que confían en Él. Recuerden y recuerdan, en nuestra clase anterior hablamos de ser pobres en espíritu, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos sobre esa bienaventuranza? Dijimos que los pobres en espíritu, ¿verdad? Son aquellas personas que tienen la necesidad urgentemente de un Salvador, que ellos no pueden por sí solos. Por aquellas personas que buscan, que dependen de Jesús para todo, para todo. Cuando uno se siente triste, va y uno dobla sus rodillas y ora a Dios para que le dé consolación, para que lo consuele. O aquellos que también, ¿verdad? En algún momento se sienten atribulados o perdieron el trabajo o estamos por ustedes que van en la escuela y que van a tener que prepararse para presentar un examen, también eso es válido, queridos niños. Cuando ustedes van y dependen de Dios para que les ayude, o cuando le piden que los cuide, ustedes están dependiendo de Dios para que los cuide. Están pidiendo que los reguarde en su mano.
Eso es, acuérdense que nunca van a hacer las cosas lo mismo a lo que piensa el mundo y lo que Cristo o lo que Jesús piensa, ¿verdad? Son diferentes resultados, diferentes significados, lo que dice la palabra, conforme a lo que dice la palabra y conforme a lo que el mundo entiende o conforme a lo que el mundo piensa que es, ¿verdad? Pero aquí lo que nosotros le vamos a dar más validez es lo que dice la palabra de Dios, porque lo que dice la palabra es lo que nos va a dar vida, lo que nos va a dar sabiduría, lo que nos va a dar la verdadera felicidad, el verdadero, el verdadero concepto, mm, el verdadero vivir, ¿verdad? En Cristo Jesús, ¿vale? Entonces, acuérdense que nunca va a ser lo mismo lo que dice la palabra de Dios, el significado de lo que estamos hablando, conforme a lo que tú lo quieras aplicar en el mundo, porque hay veces que queremos aplicar la palabra de Dios conforme al mundo. Y eso no es así. No es así, queridos niños, queridos radioescucha. Debemos aplicar lo que dice la palabra conforme a lo que Dios vino a hacer en este mundo. Él nos dejó el ejemplo y debemos de hacerlo como Jesús lo dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en algunos mandamientos que Él nos dejó: amad a vuestros enemigos. Antes decía, antes del Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera a este mundo a nacer y a caminar durante todo su ministerio enseñando su hermosa palabra, antes en el Antiguo Testamento decían ojo por ojo y diente por diente. Si a ti te decían algo, tú tenías, tú podías hacer lo mismo con la otra persona. Lo mismo que te hizo esa persona, tú podías hacerlo con esa persona. Era ojo por ojo y diente por ojo, diente por diente. Tú te ibas a desquitar conforme a lo que te haya hecho alguna persona, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, Dios, Jesús, nos enseñó de otra manera. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo, que antes era ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo les digo, amad a vuestros enemigos. Ahora tenemos que amar a los que nos ofenden, tenemos que amar a los que nos maldicen, amar a aquellos que no nos quieren, amar a aquellos que nos critican. Eso es el mandamiento que Dios nos dio. No tenemos que dar el mismo pago, sino amarlos. Y también nos dice, ¿verdad? Queremos la otra mejilla. Jesús nos enseña a ser apacibles, a ser amorosos, a amar a la gente, a no ser peleoneros. Eso es lo que nos viene a enseñar Jesús. Y eso es lo que Él hizo, porque aún estando en la cruz, Él dijo, perdónalo, Señor. ¿Verdad? Él no los maldijo, sino que los bendijo y los perdonó. Él nunca quiso nada malo y no quiere nada malo para la humanidad. Él solo quiere amor. Él quiere gozarse con su creación, queridos niños. ¿Vale? Entonces, la palabra de Dios nunca la debemos de manejar a lo que el mundo dice, sino a lo que Jesús dijo. ¿Sí? Y aquí vimos en la clase anterior que los pobres en espíritu puede ser un concepto que dé conforme al mundo, ¿verdad? Decíamos, a lo mejor la persona dice, ah, pues aquí dice que bienaventurados los pobres, ¿verdad? En espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Y a lo mejor quieren hacerse, ay, los que nadie nos quiere, de que nadie. Y no, ¿verdad? Dijimos que son los que dependen de Jesús, los que reconocen su condición de pecador y que saben que por sus propios medios no pueden llegar al cielo, no pueden ser salvos y que entonces necesitan urgentemente un Salvador. Y que ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, el único que por medio de Él
podemos tener acceso al Padre, ¿vale? Eso es ser pobre en espíritu. Y ahora vamos a aprender otra bienaventuranza, ¿verdad? Vamos a aprender otra bienaventuranza y vamos a ver qué quiere decir, cómo la podemos aplicar conforme a la palabra de Jesús, ¿verdad? Y mira, escucha la historia del día de hoy. En la clase anterior también hablábamos que Jesús fue apresado, ¿se acuerdan? Nos quedamos en que fue apresado y fue presentado ante el sacerdote Caifás para que fuera juzgado. Y el sacerdote Caifás, ¿verdad? Ordenó la orden, ¿ah?, de sacrificar a nuestro Señor Jesús en la cruz. Dictó la sentencia: muerte para Jesús. No había más. Muerte para Jesús. Esa fue su sentencia de Caifás y de todas las personas, ¿verdad? Aún inocente. Dijimos que Jesús era inocente. No había hecho nada más que predicar el amor, más que predicar el servir, el ayudar a la gente, ¿verdad? Esa fue lo único que Jesús hacía en el mundo. Él nunca rompió una ley. Él nunca desobedeció la palabra ni la ley. Él la cumplió al pie de la letra. No pecó jamás. Mas, sin embargo, la sentencia fue: crucifícale. Crucifícale. Y hoy vamos a ver, ¿verdad? Cuando iba camino al monte de la calavera, donde fue crucificado Jesús. Él iba caminando por la ciudad de Jerusalén, cargando esa enorme cruz que pesaba muchísimo. Y detrás de él venía mucha gente, muchas personas, por toda la calle de Jerusalén, detrás de él. Algunos, ¿verdad?, de ellos habían sido aquellos que habían gritado: crucifícale, crucifícale, mátenlo. Y iban ahí. Entre todo ese gentío iban algunos, tal vez de morbo, para ver cómo era la muerte de cruz. Algunos para ver, porque hay gente que les gusta ver sufrir a la gente. Hay otros que a lo mejor se encontraban como los discípulos, como sus seguidores. Ellos estaban llorando, ¿verdad? La muerte de su Salvador, de Cristo. La muerte de su fiel amigo, de sus discípulos. Otros estaban a gusto por lo que iba a suceder, por lo que estaba por suceder. Y también entre esa gente, ¿verdad?, se encontraban también mujeres que iban gritando y llorando. Y mira, déjame decirte, querido niño, querido radioescucho, que cuando Jesús estaba siendo llevado para ser crucificado, caminando entre esas calles de Jerusalén, en esos momentos se estaba cumpliendo una promesa maravillosa de Dios que viene en Juan 3:17. Escucha, querido niño, querido radioescucha. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y Jesús estaba rumbo a cumplir esta promesa. Él iba rumbo. Ya estaba por ser crucificado, queridos niños, a entregar su vida siendo inocente, pero por amor al mundo entregó su preciosa vida. ¿Ah? Y decíamos que entre toda esa gente también se encontraban esas mujeres gritando. ¿Qué gritaban? Tal vez: déjenlo,
Ya no le peguen, no le hagan eso, tengan piedad, tengan compasión. Y lloraban de tristeza por la situación de Jesús. Pero mira, estas mujeres lloraban, sí lloraban, pero estas mujeres no eran seguidoras de Jesús como los discípulos. Estas mujeres no, tal vez no lo amaban, porque también ellas estuvieron gritando, crucifícale, crucifícale, pero tal vez su misma conciencia, ¿verdad?, las hacía sentir esa tristeza, ¿verdad? Era una tristeza natural, una compasión humana nada más. Tal vez no venía del corazón, porque tal vez habían participado, ¿verdad? Habían participado en aquella sentencia. Y ya al ver a Jesús todo golpeado, todo azotado, porque lo azotaron con esa cruz, con esa corona de espinas en su frente, todo lo que iba pasando Jesús durante toda esa caminata de Jerusalén hasta el monte donde tenía que ser crucificado, pues en esas multitudes que venían detrás de Jesús, se encontraban estas mujeres. Y les comento que no eran seguidoras porque más adelante, ¿verdad? Eh, Aún a pesar de que estas mujeres iban gritando, porque iban gritando, no iban calladas, iban gritando, entonces había gente que las estaba escuchando, ¿verdad? Pero ninguna de toda esa gente se compadecía de estas personas, ni decía nada, ni les decían, a ver, cálmense, nada. Pero aún Jesús, en medio de su dolor, cargando esa cruz rumbo a su muerte segura, él sí tomó un tiempo para tomarles atención a estas mujeres. Aún a pesar de su situación tan fuerte, ¿verdad? Tan triste que estaba pasando nuestro Jesús. Aún ahí en esos momentos, él seguía sintiendo esa compasión por los que sufrían, por los que lloraban, aún en medio de su propia situación, en medio de su propio dolor, en medio de su propio sufrimiento, voltea a ver a estas mujeres, voltea a ver a estas mujeres y les dice en Lucas 23, 28, les dice, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, ya no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Jesús estaba diciendo esto porque se acercaba la destrucción de Jerusalén y iban a morir muchas gentes, muchas gentes. Y el Señor les estaba diciendo eso a estas mujeres. Estas mujeres estaban llorando, pero tal vez no estaban llorando de corazón, ¿verdad? Era de compasión humana, sentían dolor por lo que estaba pasando. Pero tal vez eran algunas personas que solamente lo seguían. Y cuando él iba a- en su ministerio caminando por pueblitos, por ciudades, y eran algunas de las que lo seguían. Y tal vez eran algunas que la seguían nada más para sacar provecho de Jesús, ¿verdad? Porque decíamos que habían unos que sí estaba el arrepentimiento genuino en ellos y aceptaban a Jesús por lo que era el gran Mesías, el Salvador, el que su boca hablaba sabiduría. Y él les decía a estas mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, preocúpense por sus hijos. Jesús no quiere, queridos niños, queridos radioescucha, no quiere que nos amarguemos la vida aún llorando por él o adorando esa cruz
donde Él fue crucificado. Porque acuérdense que esa cruz significaba dolor, maldición. Mataban a los ladrones. La luz, esa cruz no tenía nada en especial. Era un pedazo de madera. Y además era una muerte vergonzosa en esa cruz. Morir en una cruz era vergonzoso, queridos niños, queridos radioescucha. Mas, sin embargo, a Jesús no le importó morir en esa cruz vergonzosa. Aquí lo importante de esa madera, lo importante de lo que estaba siendo colgada en esa cruz, era Jesús. Era su sacrificio en la cruz. Era esa sangre derramada. Eso era lo importante que estaba colgando de ese madero, de esa cruz. La cruz no tiene poder. La cruz no tiene nada en especial. Lo especial y lo bello es lo que estaba colgando en esa cruz. Era el mismo Jesús que estaba entregando su vida por ti y por mí. Así que una vez que Jesús murió en esa cruz y resucitó, esa cruz no sirvió para nada, sino para volver a clavar a otro reo, a otro malvado. No tenía nada especial esa cruz, queridos niños. Nada. Así que no es válido que mucha gente o que traigan una cruz colgando, porque esa cruz significa vergüenza. Esa cruz significaba, ¿verdad?, que morían ladrones y nuestro Señor Jesucristo no era un ladrón. Lo importante de esa cruz era Jesús. Era su sangre derramada, queridos niños. Y al morir Jesús y al resucitar, esa cruz no tenía valor, queridos niños. Dejó de tener valor. Porque cuando pidieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para ser puesto en una tumba, esa cruz volvió a estar disponible para otro ladrón, para un verdadero ladrón que se merecía esa muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo no había pecado, no había hecho nada malo, no había transgredido la ley. Lo único por lo que fue sacrificado fue por nosotros. Ese fue su objetivo. Ese fue por lo que Él dio su vida, por lo que Él se entregó. Él se entregó, queridos niños. Dice la palabra de Dios que nadie lo obligó. Él dio su propia vida por todos. Por eso se dejó apresar. Por eso no dijo nada cuando lo tenían enfrente los que lo estaban juzgando. Lo cachetearon y él no respondió. Dice la palabra de Dios que él era como un corderito. No abrió su boca. Él dejó que todo transcurriera como estaba escrito en la palabra de Dios. Él cumplió su objetivo por el cual había venido a este mundo, a entregar su preciosa vida. Por eso Él no quiere que nos sigamos llorando en esa cruz por su muerte, queridos niños. Él no quiere que sigamos llorando por lo que Él padeció en aquella cruz. ¿Saben por qué? Porque Jesús murió y resucitó. No se quedó colgado en esa cruz, no se quedó en la tumba, queridos niños. No. Él resucitó. Él resucitó y esa tumba donde fue puesto Jesús está vacía. Está vacía. Y es la única tumba de todas las tumbas desde la antigüedad hasta nuestros tiempos. Es la única tumba que está vacía, queridos niños.
la única. Entonces, ¿por qué llorar por alguien que ya no está muerto? ¿Verdad? Jesús está vivo y Jesús quiere que mejor nos preocupemos por nosotros, así como le dijo a estas mujeres, no lloren por mí, no lo hagan. ¿Ah? Así a nosotros nos dice, ya no se lamenten, no se preocupen por lo que pasé en esa cruz. No se preocupen, porque yo estoy vivo. Mejor, preocúpense por ustedes, preocúpense por su vida espiritual, preocúpense por amar a los demás. Preocúpense que cuando yo venga, tengan sus vestidos blancos, estén siendo fieles, estén en el camino correcto. Por eso preocúpense. Nos dice hoy esta tarde Jesús, déjate de lamentar, ¿verdad? Y ahora, preocúpate por ti, preocúpate por tu vida espiritual, porque, ¿sabes? Él ya está en los cielos y nosotros seguimos en esta tierra, queridos niños. En esta tierra seguimos batallando, seguimos en esta tierra y necesitamos salir victoriosos. Él nos da la fortaleza si nosotros seguimos firmes en su camino. Él nos dará esa fortaleza, esa fuerza para seguir adelante. Esto era lo que Jesús les estaba diciendo a estas mujeres. No lloren por mí, mujeres. Preocúpense por ustedes, porque esto que me está pasando a mí es momentáneo. Yo ya estoy por regresar a mi gloria en los cielos. Ya no lloren por mí. Preocúpense por ustedes. Lloren por ustedes y por sus hijos. Ya no se lamenten por lo que está pasando o por lo que me está pasando, porque yo ya nada más un ratito y voy a sentarme a la diestra de mi Dios Padre. Y ya no voy a estar ni en esa cruz ni en esa tumba. Preocúpense ustedes por su vida espiritual. Preocúpense por sus hijos que conozcan la palabra, que les sirva a un Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Él iba a regresar a su gloria y a sentarse a la diestra de su Padre. Gloria a Dios, ¿verdad? Miren, déjame decirte, querido niño, querido radio escucha, que llorar es un sentimiento natural que Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros. Llorar, ¿verdad? Cuando lloramos es como un indicador de que hay algo que debe ser expresado, de que hay algo que debemos echar fuera de nuestra vida y que algo también debe ser sanado. Llorar no solo nos indica nuestra necesidad de ser consolados, queridos niños, querido radio escucha. ¿Se dan cuenta? Ay, Dios, nuestro Señor nos está diciendo, preocúpense por ustedes, por su vida espiritual, por amar a otros, por servir a otros. Preocúpense por eso, pero ya no lloren. Pero tal vez seguiremos llorando por algunas circunstancias, porque el llanto es la respuesta natural de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Además, el llanto nos libera, ¿verdad? Nos libera de presiones emocionales. Nos libera y nos hace sentir, ¿verdad? Tranquilos. Nos hace sentir a veces también vacíos por dentro. El llorar es la manera en la que podemos expresarnos, que nos duele, lloramos por la pérdida de un ser querido, lloramos porque estoy enfermo,
porque no puedo sanar. Lloramos porque a lo mejor somos despreciados por nuestros padres o por nuestro núcleo familiar. O lloramos porque otros no nos quieren, nos hacen menos. El llanto es bueno, porque sacamos todo eso y se limpia el alma, se renueva, queridos niños, querido Radio Escucha, ¿verdad? Y cuando nosotros, ¿verdad? Lloramos por todas esas circunstancias, es porque estamos vivos. Dios nos dio esa emoción para poder transmitir lo que estamos sintiendo. El dolor de una pérdida de alguien que hemos perdido. El dolor de un golpe, de un dolor, de una decepción. Es válido. Y también Dios te puede consolar de eso. Porque Él vino a consolarnos, queridos niños, querido Radio Escucha. Pero bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Cuando Jesús lo dijo, se refería también a que no habrá lágrimas que no sean sanadas por Él, queridos niños. A veces, cuando nosotros lloramos y tenemos esa necesidad de llorar, a veces expresamos que necesitamos ayuda. Y a veces con nuestro llanto, con nuestro dolor, podemos mover el corazón de Dios, el corazón de otros. Y el corazón de Dios porque nos puede dar paz. Y si no te preocupes, yo tengo todo bajo mi control. Esto va a pasar. Es momentáneo. Así como cuando yo estuve en la cruz, fue momentáneo. Y después me fui a gozar a la diestra de Dios Padre. Así también ustedes, dice Jesús. ¿Verdad? No se preocupen. Yo estoy con ustedes. Van a superarlo. Yo sé que van a superarlo. Yo les voy a dar mi paz. Pero no dejen de seguirme, no dejen de buscarme. Voltea tu rostro hacia mí, dice el Señor. Le da gloria a Dios. Pero el verdadero llanto, el verdadero sufrimiento, queridos niños, en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, queridos niños, queridos de escucha, el verdadero sentimiento, el verdadero llorar de un hijo de Dios es cuando uno sufre por Jesús. Cuando a veces somos maltratados por Jesús o somos criticados por Jesús y a veces nos ponemos tristes porque podemos pensar, ay, yo no tengo amigos porque pues soy cristiana y pues nadie me habla porque casi todos son de otra religión, ¿verdad? Y tú te sientes solo. Y entonces empiezas a sufrir porque dices, no me quieren mis compañeros porque soy diferente a ellos, porque no haces las cosas que ellos hacen y marcas una diferencia. Y esa tristeza que sientes por no, porque este amiguito no te quiere, porque tú crees en Dios y porque tú tienes los valores de la Biblia, porque no puedes hacer cosas que desagradan a Dios y tus amigos se burlan de ti. Entonces viene esa verdadera consolación, Jesús. Y es cuando dicen, bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consuelo. Dios nos da ese consuelo que necesitamos, queridos niños. Dice Isaías 25:8, escucha, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, si somos bienaventurados, porque lloramos por algo que nos duele. Hay veces también que el lloro del verdadero arrepentimiento, cuando tú lloras un lloro amargo, amargo, y esos sollozos son tan profundos que te vienen desde el alma.
y estás arrepentida de fallarle a tu Dios y decirle, Señor, perdóname, crea en mí un corazón, no quiero volverlo a hacer, y tú te entregas a ese arrepentimiento, entonces también viene Jesús y te abraza, te dice, no te preocupes, todo está bien, yo tengo todo bajo control. Porque algún día, dice la palabra de Dios, que Él destruirá la muerte. No habrá llanto, no habrá tristeza, ya no lloraremos, ya no sufriremos, las lágrimas se acabarán. Y algún día nos iremos a gozar con Él. Gloria a Dios, ¿verdad, queridos niños? Estas palabras de Isaías 25:8, de destruir la muerte para siempre y enjugaré toda lágrima. Estas palabras, queridos niños, es una hermosa promesa de nuestro Señor Jesús para todos los creyentes en Cristo que lloran por el verdadero arrepentimiento de sus pecados y por las faltas ante su Creador. Ese es el verdadero arrepentimiento y el verdadero lloro que está brotando desde lo profundo de tu corazón. Y Él entonces viene y te consuela, enjuga tus lágrimas y eres bienaventurada. Y dijimos que bienaventurada es 3 veces feliz, feliz, feliz. Jesús siempre estará al pendiente, queridos niños, queridos Radio Escucha, de nosotros, incluso cuando las cosas se ponen muy difíciles y si nos sentimos muy tristes por nuestros pecados y nos afligimos por haber ofendido a Dios. Entonces, Jesús nos consolará al darnos a su pueblo cuando ofendemos a Jesús, cuando sentimos ese sentimiento de decir, Señor, te fallé. Y te duele lo más profundo. Cuando nos arrepentimos de contestarle a nuestros padres, de no amarlos y volver otra vez con mis padres y decirles, te amo, Padre, y yo a partir de ahora te voy a obedecer. Así nuestro Señor Jesús, Él quiere que vengamos a su presencia y quiere que le dejemos todos nuestros problemas en sus manos porque Él tiene todo bajo control. Porque aunque nosotros lloremos y lloremos y lloremos todo el día y el otro día y el otro día y toda la noche y todo el día, ese llanto no tendrá el poder de quitarnos la culpabilidad de nuestro pecado o de lo mal que nos hemos portado con Jesús. ¿Te das cuenta? Jesús es el único consolador que puede consolarnos verdaderamente. Y cuando tú le dejas todo eso en las manos de Jesús, puedes tú tener la plena seguridad de que te sentirás tranquilo, dichoso y bienaventurado de haber recibido consuelo de nuestro Señor Jesús y de muchas cosas que también Él nos puede dar: salud, comida, techo. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Muchas veces, queridos niños, lloramos porque las cosas no nos salen bien o porque no somos como desearíamos que fuéramos. A lo mejor unos queremos ser más altos, más guapos, no qué sé yo, ¿verdad? Pero a veces queremos desear cosas que no están dentro de la palabra de Dios, de los lineamientos de Dios, ¿verdad? Ese llanto no es el que es sufrir por arrepentimiento, no lo es, queridos niños. A veces podemos llorar y llorar y llorar, pero eso no va a hacer que nosotros nos salvemos de tan terrible pecado. Nuestras lágrimas no van a hacer nada. Y a veces nos pasamos mucho tiempo llorando, llevando esto a nuestro corazón, pero lo tenemos que soltar. Decirle, ay, Señor, he sido desobediente con mis padres, con mis maestros de la escuela. Ya no quiero ser rezongón, cámbiame, Señor, por favor. Y entonces Jesús viene a tu encuentro
Y entonces te da sanidad, sanidad a tu alma, te da el perdón, te da amor, queridos niños. No nos deja solos nuestro Señor Jesucristo. Jamás nos dejará solos. Nada ni nadie nos separará del amor de Jesús, porque Él vino a morir por nosotros. Gloria a Dios. Ese es maravilloso que tenemos que darle gracias a Dios de nuestra consolación por medio de Jesús. Hay veces que en lo personal en mí, cuando llego a estar triste o algo me pasa o me siento insatisfecha o pienso hacer cosas, entonces pienso en Jesús y entonces Jesús da la solución. Aquí está la que tú buscas. Y es cuando recibimos la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y aunque la solución no es la que nosotros quisiéramos, pero de alguna manera nos tranquilizamos y nos consolamos unos a otros, a nosotros mismos, ¿verdad? A nuestros hijos. Como dijo, no te preocupes por mí, preocúpate por ti, preocúpate por tus hijos. Jesús nos llama bienaventurados a todas estas personas que sufren del frío, que sufren de las carencias, de todas esas cosas podemos sufrir. Y Dios puede también darnos, ¿verdad? Consolación. Pero la consolación verdadera es aquella del verdadero arrepentimiento de Jesús, de lo que hacemos mal, que nos duela, que digamos, ¡ay, lo regué, Señor, lo regué! Y que hasta te saquen lágrimas por haberle fallado a tu Jesús, a tu Salvador. Por esta razón no es pero esta razón no es la razón verdadera por la cual nuestro Señor Jesús nos llama bienaventurados. Cuando lloramos porque se nos murió un muerto o porque se nos murió una persona, un familiar, perdón, porque se nos murió un familiar, porque tenemos una situación que no podemos arreglar. Esta no es la razón por la que nuestro Señor Jesús nos llama bienaventurados. Acuérdense que es muy diferente también el llorar por lo que hemos ofendido a nuestro Dios que por llorar por nuestros problemas. Nos debe doler más cuando ofendemos a Jesús. Nos debe doler más cuando le fallamos. Nos debe doler más cuando no pasamos tiempo con Él. Eso es lo que verdaderamente es cuando Jesús viene a nuestra vida y nos empieza a consolar y entonces te mereces, ¿verdad? Que Dios consuele esa tristeza, ese dolor que tú sientes por seguirlo a Él o por haberlo ofendido. Entonces, cuando nos pase eso y lleguemos a ofender a nuestro Señor Jesucristo, vayamos a sus pies y pidámosle inmediatamente perdón. Perdón por las faltas que hemos cometido hacia Él. Perdón por olvidarnos de Él, porque hay veces que nos llenan las cosas en la casa de problemas, de cosas que tenemos que hacer, que quitamos el lugar a Dios, de la prioridad, ¿verdad? Y entonces a veces me queda tiempo, lo oro, si me queda tiempo, leo un versículo, si me queda tiempo, y no debe de ser así. Debemos de tener siempre tiempo, tiempo para Jesús, ¿verdad? Es solamente así como Jesús nos llama bienaventurados. Bienaventurados los que lloran cuando vienen arrepentidos ante mi presencia, porque se sienten dolidos de haberme ofendido, porque se sienten dolidos por haber hecho cosas que me duelen, que le duelen a Dios, ¿verdad? Por esas faltas ante nuestro Dios Todopoderoso. Y solamente junto a nuestro Señor Jesucristo nos sentiremos seguros de que hemos sido perdonados por Dios. Cuando nosotros vamos a su presencia y vaciamos ese llanto ante su presencia,
por las verdaderas situaciones, porque todos podemos llorar, porque llanto es natural en nuestra vida. Dios puso ese sentimiento en nosotros. Pero el verdadero llorar es cuando nos arrepentimos de todo lo que le ofendemos a Dios, de todo lo que lo lastimamos, porque hay veces que a lo mejor durante el día, una tras otra, ofendimos a Jesús. Una tras otra, no hicimos lo que Jesús nos mandó. En Jesús, queridos niños, allí es donde encontraremos el verdadero consuelo para nuestra alma, para nuestra vida y la fuerza que nos ayudará para no pecar más, sino a conducir nuestra vida por el camino correcto, el camino a la santidad. Dice la palabra de Dios, sed santo como yo soy santo. El Señor también requiere que tengamos santidad, que sepamos vivir en santidad en medio de este pueblo, de esta nación o pueblo, ¿verdad? De donde nos movemos para marcar la diferencia. Nuestro Dios siempre nos responderá al llanto por el pecado que hemos cometido, queridos niños, queridos radioescucha. Él siempre está atento. Recuerden que Él siempre no duerme, Él siempre está sus ojos sobre la tierra, viendo en dónde hay necesidad, viendo en dónde necesitan consolación, viendo en dónde necesitan amor. ¿Ah? Él siempre tiene sus ojos en todos lados y Él conoce el llanto por el que estamos sufriendo. Si verdaderamente nos está doliendo lo que hicimos y estamos poniéndolo en sus manos, obviamente, así es. Gloria a Dios. Nuestro Dios siempre, siempre nos responderá, queridos niños, siempre. Y nos dará esa consolación hermosa. Mira, escucha lo que dice Isaías 57:18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Cuando nosotros venimos arrepentidos a Jesús, diciéndole, te necesito, Jesús, te necesito en mi vida. Necesito que estés conmigo, Señor, necesito que me perdones. Te fallé, hice tal, 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 tal cosa. Pero en tu infinita sabiduría, Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar esta perspectiva a la manera en que tú la ves, en la manera en que tú la manejas, Padre, y no en nuestra manera, porque así no recibiremos tu consuelo, Señor, ¿verdad? El llorar, déjame decirte que el llorar del que habla la bienaventuranza de hoy, nos habla de esa tristeza legítima de haber pecado, queridos niños, ante Dios. Así es. Esa es la verdadera tristeza que debe producir en nuestro ser. El ofender a nuestro Dios. El no querer entender el sacrificio de Jesús. Esa es la bienaventurados. Esos son los bienaventurados, queridos niños. Aquellos que tienen una tristeza legítima ante el verdadero Dios Todopoderoso por haber pecado contra Él, por haber hecho cosas ingratas, cosas sucias delante de su presencia. Gloria. Ahora, el llorar del que habla la bienaventuranza de hoy nos habla de una tristeza legítima de haber pecado ante Dios, pero grata ante Dios. Siempre nuestro llanto va a ser grato ante Dios. Veamos en la Biblia un ejemplo de un verdadero arrepentimiento de Dios, ante Dios. Mira, dice Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pensamientos, de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque para que seas reconocido
justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es que hermoso. Este es un salmo de David. David, aun a pesar que fue un gran hombre de Dios conforme al corazón de Dios, era un hombre que también tuvo sus fallas y le costó trabajo llegar hasta donde estaba en lo espiritual, pero lo logró, queridos niños. Lo logró y ahora puede gozarse, puede gozarse. Y siempre, siempre en Jesús encontraremos esa consolación, queridos niños. Recuerden que Jesús conoció las lágrimas antes que nosotros. Él las conoció antes. Él lloró porque primero, él lloró por su amigo Lázaro. Pero déjame decirte que cuando lloró ante la tumba de Lázaro, no estaba llorando por Lázaro, no estaba llorando por la tristeza mm, de María Magdalena y Marta, de las hermanas de Lázaro. Realmente él no estaba. Él no lloró por eso. Él lloró por la incredulidad de ese pueblo, de lo que él podía hacer. Si Jesús podía resucitar y él sabía, ¿por qué iba a llorar? Si él sabía que iba a resucitar a Lázaro. Y él, ¿verdad? Él lloraba por aquellos que no querían reconocer su pecado, que no querían reconocer su condición. Por eso lloraba Jesús, no por lo que estaba pasando en el sepelio de Lázaro, por el sepelio de Lázaro, porque el Señor dice que el que ya muere, ese ya descansa, ya se acabó el mundo para él. Ya no puede hacer nada. Pero nosotros estamos vivos, queridos niños. Y así como David fue ante el Señor y clamó y dijo, he pecado contra ti y solamente contra ti he pecado y he hecho malo delante de tus ojos. Perdóname, Señor. Recuerden que Jesús conoció primero las lágrimas, queridos niños. Cuando fue ahí con Lázaro, ya vimos el porqué. Y luego Jesús lloró por Jerusalén también. Lloró por Jerusalén porque no lo reconocieron como su Mesías, como su Salvador, sino que esa misma gente empezó a gritar después, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esa misma Jesús, esa misma ciudad, Jerusalén, pues esa misma gente por la que el Señor había venido a salvarlos, lo estaban rechazando. No querían nada con Jesús. Y luego también lloró en el huerto de Getsemaní, gotas de sangre, dice la palabra de Dios. Imagínate cómo era el llorar de nuestro Señor Jesús. Pero, ¿sabes? Ese llanto que el Señor estaba ahí, estaba llorando por ti, por mí. Estaba llorando por amor a nosotros, aceptando ese sacrificio en esa cruz. Y luego, ¿qué pasó? Fue consolado por su Padre Celestial, porque Él sufrió latigazos, sufrió cachetadas, sufrió mentiras, engaño, sufrió latigazos. Su costado fue abierto, su cabeza fue lastimada con esa corona de espinas. Y todo lo hizo por amor a ti, por amor a mí y por toda la humanidad. Jesús sabía que él ya también estaba por levantarse y sentarse en su trono y recibir la consolación de su Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Jesús lloró, así que el llorar es algo natural porque Dios lo puso en nosotros.
Pero cuando nosotros lloramos por arrepentimiento, ese es el verdadero arrepentimiento, ese es el verdadero lloro para Jesús. Y entonces viene y pone su mano sanadora, su mano poderosa sobre nosotras, y no, sobre nosotros y nosotras, y entonces nos da consolación, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Dios nos amó tanto que no le importó morir en esa cruz, queridos niños. Él lloró y recibió también consolación de su Padre. Así también nosotros tenemos que estar muy preparados, queridos niños. Y es muy importante que todo esto ustedes también lo sepan, queridos niños, porque no es tiempo de perder. Ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Necesitan saber las verdades verdaderas de la palabra de Dios. Y lo estamos aprendiendo, queridos niños. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y que están captando todo lo que el Señor les está diciendo. Yo morí por ti, querido niño, querida niña, porque te amo. Y que cuando tú vengas a mí arrepentido de todas esas cosas malas que haces delante de tus padres y delante de mí, entonces yo te tomaré en mis brazos y te consolaré, te daré consolación. ¿Ah? Vamos a orar, queridos niños. Hoy hablamos sobre bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estamos viendo las bienaventuranzas, ¿vale? Vamos a orar. Señor bendito Dios y Padre celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por este tema. Estamos, Señor Jesús, viendo las bienaventuranzas, Padre, esas bienaventuranzas que tú dejaste para nosotros, Padre Santo, el modelo perfecto para poder vivir una vida perfecta, Señor, delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Necesitamos de ti día a día, Señor. Gracias. Bendice a cada niño, bendice a cada radio escucha, Señor. A cada uno, Señor Jesucristo, que se encuentre, Señor, en estos momentos, Señor, hincado, Señor, en tu presencia. Pidiendo perdón. No sea, Señor, te glorificamos, Padre, porque tú eres, Señor, el único que puede entender, Señor, nuestro llanto, nuestra tristeza, nuestro dolor, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos. Bendice a cada niño, Señor, cada señorita, cada radio escucha, Señor. Dales esa paz, esa consolación, Señor, que ellos requieren, Señor. Y que tú puedas tocar sus corazones, sus mentes, Señor, para que ellos puedan ser renovados, para que ellos puedan ser sanados, Señor. Día, Señor. Gracias, bendito Dios. Te pongo en tus manos cada niño, cada persona, Padre Santo, que está ahí, Señor, buscando tu perdón, Padre. Escucha, Señor, el clamor de ese siervo, Padre. Te doy gracias, mi Dios, por el tema del día de hoy, Señor. Sé que son temas pequeños, Padre, pero muy sustanciosos, Padre Santo, porque nos enseñas, mi Dios, cómo debemos de vivir, cómo debemos comportarnos, Padre. Gracias, Padre Jesús. Gloria a tu nombre. Te lo pido, Señor Jesús, que tú bendigas a cada niño, a cada radio escucha, Señor, que cada miércoles se conecta, Señor. Toca sus corazones en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde, por Radio Caí 104.3 FM. Que Dios me los guarde, queridos niños. Que Dios sea con cada uno de ustedes, Radio Escucha. Bendiciones. Bye.